¿Cómo están? Buenos días. Dios los bendiga a todos. Gracias a todos los pastores que han venido, a los hermanos. Muchas gracias. Qué bueno compartir en Puerto Montt. Bien. ¿Podemos poner en la pantalla el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4? Mire, quiero que leamos Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Vamos a leer esa palabra. Dice así la Biblia: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito. Dios no va a respaldar lo que creo, lo que pienso. Dios va a respaldar su palabra. Escrito está. Dios siempre va a respaldar su palabra. Una de las crisis que tiene la iglesia es que nosotros hacemos lo que pienso, como lo veo, como lo creo, cuando Dios siempre va a respaldar su palabra. Por eso Pablo está diciendo, porque las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces toda la palabra de esta mañana que Dios nos va a dar va a ser para nuestra enseñanza. Todo lo que vamos a escuchar va a ser para nuestra enseñanza. Amén. Pablo dice en Corintios, ahí en el capítulo 1, de que la cruz para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces la pregunta es, ¿dónde está ese poder? Y eso es un versículo que muchas veces nosotros usamos dentro de nuestras iglesias. Para el mundo la cruz es una locura, pero para nosotros, ¿qué es lo que es? Es poder de Dios. Ahora, la locura para el mundo ellos la aplican bien, porque ellos no creen en Dios, son agnósticos, no les interesa la cruz, no les interesa la Biblia, no les interesan las iglesias. El mundo lo aplica bien, pero para nosotros, ¿qué es lo que es? Es poder. Ahora, ¿cómo aplicamos ese poder? Si para el mundo la cruz es locura, para nosotros es poder de Dios. Entonces pregunta, ¿dónde está el poder? Si el mundo lo aplica bien, ¿verdad que el mundo aplica bien? Que es una locura, que es una tontera ser evangélico, que la Biblia está obsoleta. El mundo sabe aplicar bien que la cruz para ellos es locura. Ellos no pueden entender cómo un hombre que viene a salvar el mundo muere en una cruz. No se salvó, ni él mismo va a salvar a otros. Entonces lo aplican de tal manera que nos convencen que la religión es el opio de los pobres, es la marihuana de los pobres. Pero para nosotros, ¿qué es lo que es para nosotros? Para ti y para mí es power, es poder de Dios. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está ese poder? Si para nosotros es poder de Dios, si el mundo lo sabe aplicar de manera para ellos correcta, ¿por qué usted y yo, no solo usted, yo también, no sabemos aplicarlo, el poder de Dios? El evangelio es poder de Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos ese poder en nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos tú y yo? Si para el mundo la cruz es locura, para nosotros es poder de Dios. Entonces, Dios quiere que ese poder sea manifestado en medio de nuestra vida. Por eso yo anoche predicaba, debemos ser intencionales, no debemos ser circunstanciales, porque las circunstancias pasan. Pero si tú y yo somos intencionales, sé lo que quiero, sé hacia dónde voy, sé cuál es la identidad que tengo en Cristo, conozco mi identidad. Recuerdo cuando Jesús reúne a sus discípulos y Él les da poder y autoridad sobre los demonios y sobre todas las enfermedades. Dios le dio a la iglesia, ¿qué le dio a la iglesia? Para atar y para desatar. Dios le dio toda la autoridad a la iglesia, todo no lo puso en un nombre, en un apellido. Dios se lo dio a la iglesia y usted y yo somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Pero esa iglesia ha sido llamada para manifestar el poder de Dios. Esa iglesia ha sido llamada para manifestar el poder de Dios. Jesús, antes de morir, antes de partir al cielo, la Biblia dice que tomó a sus discípulos, se los llevó a Betania
y allí los bendijo y él se fue a los cielos. Y dice que lo vieron partir. Pero él le dio una comisión. Él le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que no reciban, sean investidos del poder de Dios. Y el capítulo 2 del libro de los Hechos, la Biblia dice: estaban todos unánime, de repente, diga conmigo, de repente, vino un estruendo y llenó toda la casa. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí nació la iglesia. Ahí nació la iglesia. La iglesia nació en el poder de Dios. Entonces, si para el mundo la cruz es locura, para nosotros es poder de Dios. Entonces Dios nos llama a manifestar ese poder. Somos los embajadores de Cristo. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Vamos al libro de 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 2. 2 de Samuel, capítulo 2, versículo número 2. Dice así, 2 de Samuel 2:2. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galá son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajero a los de Jabes de Galá diciéndole: número 1, diga conmigo, número 1, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl dándole sepultura. Número 2, diga conmigo, ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Y número 3, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Número 1, bendito seáis vosotros de Jehová. Número 2, que Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Una de las cosas que yo he visto dentro de los años que soy pastor es que no conocemos nuestra identidad. No sabemos quiénes somos en Cristo. Nos ha costado poder entender cuál es la identidad que tú y yo tenemos en el reino de Dios. En el caso de nosotros los pastores, la Biblia dice que hemos sido constituidos sacerdotes para estar a favor del pueblo. No somos enemigos del pueblo, estamos a favor del pueblo. Hemos sido constituidos para estar a favor del pueblo, para ofrecer los sacrificios, para presentarnos como reyes y sacerdotes delante del Señor. Entonces, uno de los problemas que a mí más me ha costado, porque uno viene de una cultura así como bien asolapada. En Coronel decimos asolapado, como una mezcla de una humildad como bien falsa, pero en el fondo somos bien soberbios, bien orgullosos. Pero tenemos una cara bien humilde, pero estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de ver que todos son malos, y eso nos ha perjudicado. ¿Por qué nos ha perjudicado? Porque, como decía Pablo, todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para que tú y yo tengamos esperanza. Entonces, cuando uno viene a la iglesia, todo lo ve así como raro, todo lo ve así como sospechoso, todo lo ve, no tenemos confianza. Y para que Dios manifieste su gloria, tiene que haber confianza. Por eso Satanás ataca mucho a la iglesia contra el pastor, porque si yo pierdo la confianza en mi pastor, lo pierdo todo. Repito, Satanás ataca mucho a la iglesia contra el pastor. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que el pastor tiene una bendición para nosotros. La Biblia dice, Jeremías 3:15, os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienta en conciencia y con inteligencia. Eso significa, Dios nos ha dado pastores convenientes. Dios nos da pastores convenientes. Yo no tengo que buscar un pastor, Dios me va a dar el pastor. Yo no tengo que buscar, dice Jeremías 3:15, os daré, no dice búscalo. Dios dice, os daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia.
Eso significa, y perdone que insista en ese punto, significa que Dios nos dará pastores convenientes y pastores útiles. Pastores que nos convengan. Pastores que nos convengan. Pastores que son útiles para desarrollarnos, para crecer. Si la cabeza está bien, todo el cuerpo está bien. Si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. ¿Qué es lo que dice? O sea, así como es el pastor en la iglesia. Si tenemos un pastor generoso, la iglesia será generosa. Si tenemos un pastor mezquino, la iglesia será mezquina. Porque así como el pastor es la iglesia, tú no le puedes pedir a otros que hagan lo que nosotros no somos capaces de hacer. ¿Por qué nuestras iglesias son pobres? El problema no está en la iglesia, el problema está en no dije está en ustedes, está en nosotros. Nosotros somos la cabeza. Por eso quise tomar este versículo, porque aquí tenemos a David diciendo: el Dios le dé misericordia y verdad. Pero él dice: yo también los voy a bendecir. O no dice así, o estoy equivocado. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. No es solo palabra, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te ayude. No, yo también te voy a bendecir. Ese es el liderazgo que Dios quiere levantar. Que no solo bendigamos a la gente de arriba del púlpito, Dios los bendiga, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová. David está diciendo: yo también les voy a hacer bien. No solo Dios los va a bendecir, yo también les voy a hacer bien. Yo también. En Santiago, voy a hablar de Santiago, nosotros los pastores recibimos los diezmos, las ofrendas, las primicias, todo el pastor. Pero David tenía una característica cuando fue ungido por los varones de Judá. David fue ungido 3 veces: por Samuel, los varones de Judá y los ancianos de Israel. En la segunda unción, David es rey, ahora es rey. Y un rey entiende que él también ahora tiene que bendecir. Hay una etapa donde yo tengo que entender que yo también tengo que bendecir. Por eso cuando se casa, un ejemplo, le quiero poner un ejemplo, que es el que más conozco. Cuando se casa alguien de nuestra congregación, nosotros le pagamos ¿cuánto se llama? Cuando se van de luna de miel. Se los pagamos nosotros, se los paga la iglesia. Le damos 2 millones de pesos para que se vayan todos los jóvenes que han sido criados. No quiero que ninguno de ustedes se haya casado a Santiago, sino que damos porque entendemos que somos primogénitos. ¿Y cuál es la característica de un primogénito? Que recibe una doble porción, pero esa doble porción no es para mí. ¿Cuál es la labor del primogénito? Que cuando muere el papá, el primogénito queda a cargo, tiene la responsabilidad de hacerse cargo de toda la familia. El primogénito tiene la responsabilidad de hacerse cargo de toda la familia. Por eso viene una doble porción. Pero no es una doble porción para él, sino que tiene la responsabilidad de preocuparse de todos. ¿Cuántos creen que esta es una congregación de primogénitos? No está muy convencido. Vamos a la palabra del Señor. Hebreos 12, 22. Hebreos 12, 22. Podemos ponerla, por favor. Hebreos 12, 22. Hebreos 12, 22. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hay una congregación de los primogénitos. ¿Y cuál es la característica del primogénito? Que recibe la doble porción.
¿Y para qué recibe la doble porción? Porque tiene la responsabilidad de poder preocuparse de todo, porque ya murió el papá. Entonces el primogénito recibe la doble porción. Entonces ustedes tienen que ser una generación ¿de qué? De primogénitos. Ustedes son una generación de primogénitos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús vio a la multitud que habían estado con él? Y como él es intencional, él le dice a los discípulos: dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: nosotros, lo que Jesús les está enseñando a ellos, que ellos tienen un capital, un potencial para bendecir a otros. Chao, me voy. Nadie me entendió. Nadie entendió esta cuestión. Jesús le está diciendo: dale vosotros de comer. Nosotros lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Porque la Biblia dice, porque él sabía lo que tenía que hacer. Pero como él es intencional, hay una enseñanza. Dios nos quiere enseñar que nosotros somos primogénitos y que tenemos un potencial para bendecir a otros. Tenemos un potencial para bendecir a otros. Que no solo recibimos, sino que somos los que damos. David le está diciendo: Dios les dé misericordia, Dios les dé verdad, pero yo también les haré bien. Yo también les haré bien. Entonces Dios quiere que usted y yo podamos entender que pertenecemos a la congregación de los primogénitos. Usted tiene que entender que usted tiene una doble porción. Él vino a mejorar el pacto. ¿Se acuerda que ayer hablamos del pacto? Él vino a mejorarlo. Él no vino solo a perder, él vino a mejorar lo que ya existía. Entonces usted tiene una capacidad. Entonces los discípulos dicen: ¿de dónde nosotros daremos para comer? Pero él le dice: dale vosotros de comer. Dale vosotros de comer. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Manda a la gente a recostarse, de 50 en 50, de 100 en 100. Eso se llama orden. Entonces hay condiciones para el primogénito. El primogénito, para que se haga realidad lo que tiene, se manifieste lo que tiene, tenemos que estar en el orden del Señor. Tenemos que entrar en el orden. En el orden del Señor. Hace poco, hace un mes atrás más o menos, tuvimos un matrimonio masivo en nuestra iglesia, de gente que se había casado por el civil, pero que no se había casado por la iglesia. 52 matrimonios que se habían casado por el civil, que nunca se habían casado por la iglesia. Y fue tremendo, porque imagínense, 52 matrimonios, todas las familias que trajo esos matrimonios. Todas las familias que vinieron a ver sus matrimonios, de sus hijos, de sus nietos. ¿Cuánta gente nos quedó en la iglesia? Para que la gente entre en el orden. Porque uno se casa por el civil y uno legalmente está casado. ¿Por qué me caso por la iglesia? A la iglesia vengo a buscar la bendición de Dios. A la iglesia yo vengo a buscar para que Dios me bendiga. Yo vengo a buscar la bendición de Dios. Yo quiero reconocer que Jesús es el Señor de mi casa. Entonces declaramos sobre los matrimonios algo extraordinario que iba a ocurrir. De repente hay hermanos que están casados solo por el civil, pero no por la iglesia. Y necesita la bendición, porque la bendición marca la diferencia en nosotros. La bendición de Dios marca la diferencia. Diga conmigo: la diferencia. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Vamos a Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él, Jesucristo. Y Él tiene una congregación de primogénitos. ¿Y cuál es la característica del primogénito? Doble porción. ¿Para Él? No, para darle a otros. Para bendecir a otros. Para derramar bendición sobre otros. Entonces Dios en su amor, Dios en su misericordia, nos permite entender que Dios necesita una generación de primogénitos. El mundo no quiere nada con los evangélicos. ¿Por qué? Porque solo somos palabra, pero no tenemos obras. Hoy día nos cuestionan qué hacemos con los dineros.
Entonces no tenemos ninguna influencia en la sociedad. Ninguna. Podemos ser miles. Tenemos palabras. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, el Señor te va a sanar. ¿Pero qué hacemos más que eso? Entonces no somos primogénitos. Tenemos que, Dios nos ha dado la autoridad y el poder sobre todo. Y se lo dio a la iglesia. Por eso al principio les dije, el mundo ve la cruz como una locura, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces se pregunta, ¿dónde está ese poder? ¿Por qué? Porque es un poder que solamente Dios te bendiga y es un poder que lo relegamos directamente solo con Dios. Dios los bendiga, pero David dice, yo también los voy a bendecir. Yo también me voy a preocupar de ustedes. Yo también le voy a hacer bien. Yo también, no solo Dios, yo también. Y ese es el nivel de liderazgo que Dios quiere levantar, de primogénitos, de gente que recibe para bendecir, que no solo recibe, sino que también recibe para bendecir, para canalizar, para que se sean manifestadas las obras de Dios. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen que Dios nos ayude? Amén, hermanos. Los primogénitos, viene Deuteronomio 21:15. Vamos al libro de Deuteronomio 21:15. Que Dios nos ayude. Dice así: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubiera dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, versículo 16. En el día que hiciere heredar a su hijo lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Versículo 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. El hijo de la aborrecida, él era el primogénito. Y le dice, vendrá una doble porción. Entonces la pregunta es, ¿para qué quiero doble porción? ¿Solo para mí? ¿O Dios me da una doble porción porque tengo la responsabilidad de saber administrar esa doble porción? De saber administrar esa doble porción, para poder saber canalizarla, para poder hacer cosas extraordinarias con los recursos de la iglesia. Entonces necesitamos ser primogénitos. Hace poco sacamos un canal de televisión en Santiago, el 15.2 en HD para toda el área metropolitana. Transmitimos del Cerro San Cristóbal, una inversión increíble. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Que Dios te da todos los recursos porque tú eres primogénito. Tú sabes que lo que Dios te da, tú sabes administrarlo. Tú sabes bendecir, canalizar para toda buena obra. Para toda buena obra. ¿Cuántos creen que hemos sido llamados para las buenas obras? Usted y yo hemos sido llamados para las buenas obras. ¿Se acuerdan ustedes de Eliseo? Eliseo está en Dotán y viene Siria, todo el ejército de Siria, y sitia. Se levanta primero en la mañana el criado y dice, ay Dios mío, los sirios contra nosotros. Y Eliseo dice, no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Eliseo? Le dice, Señor, ábrele los ojos para que vea, ¿se acuerda? Y después le dice al Señor, al ejército de Siria, ciérrale los ojos. Lo que me llama la atención de un hombre de Dios que dice, ábrele los ojos, ciérrale los ojos, y Dios responde. Pregunta, Eliseo no está aquí, pero el Dios de Eliseo está aquí. ¿Por qué Dios no nos responde a nosotros? Imagínense al criado, Señor, ábrele los ojos a mi criado. Dios le abrió los ojos para que viera que más son los que están con ellos que los que están con
con los de Siria. Después le dice al ejército de Siria: Señor, ciérrale los ojos. Y todos quedaron ciegos. Y dice la Biblia que Eliseo los guió hasta Samaria, donde estaba el rey de Israel. Los guió un ejército de ciegos. Guió a un ejército de ciegos. ¿Y qué es lo que hizo cuando llegaron a Samaria? El rey de Siria dijo: Padre mío, ¿los mato? ¿Y qué es lo que hizo Eliseo? No, no los mates, aún más. Hazle un banquete, dale comida, dale agua y después despídelos. Estaba la oportunidad para matar a todo el ejército de Siria. Estaba la oportunidad para destruir al ejército de Siria. Pero ¿qué es lo que hace Eliseo? Denle en banquete, denle en comida, porque dice la Biblia, un gran banquete a los enemigos. A los enemigos. Y se le dio comida, alimento, y después lo dijeron: váyanse. Cuando el rey de Siria vio a su ejército de vuelta, dijo: he recuperado mi ejército, vamos a ir en contra de Israel nuevamente. ¿Pero qué dijeron ellos? Nosotros jamás vamos a pelear contra los de Israel. Una buena actitud hace buenos amigos. Tener la actitud correcta. Porque no es solo que Dios los bendiga. Aquí hay comida, aquí hay pan, aquí hay agua. Nosotros los evangélicos solo que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios los guarde. Cuando tú y yo somos reyes y sacerdotes para el Señor, hay un potencial en nosotros para darle de comer a la gente. Hay un potencial en nosotros. Nosotros no tenemos que andar buscando a los pobres. Hay pobres que tienen nuestro apellido. Comencemos con los que están a nuestro alrededor. Empezar a bendecirlo. No tenemos que juntar para darle. No, tienen nuestro apellido. ¿Por qué no bendecirlos? ¿Por qué no ayudarlos? ¿Por qué no bendecirlos de manera extraordinaria, de manera maravillosa, de poder derramar sobre ellos una bendición especial? Yo le voy a contar una infidencia. En mi cuenta corriente personal yo no puedo tener dinero. Siempre lo estoy dando, siempre. No puedo tener. Y no tengo que andar buscando pobres. Los tengo, están conmigo, son parte, tienen mi apellido. ¿Cómo no poder apoyarlo? ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios me da más. Porque quiero ser la vasija de la viuda. Yo no quiero esperar que me den, yo quiero dar. Yo no quiero esperar que me den, yo quiero dar. Y esa fue la función de la vasija de la viuda. Que Dios le llenaba su vasija y al estar llena, Él llenaba otras vasijas. Entonces la pregunta es: ¿dónde quieres estar tú? ¿Quieres ser la vasija que espera que te llenen o tú llenar otras vasijas? Eso es ser primogénito, que Dios te llena a ti para que tú llenes vasijas vacías. Ahora nosotros venimos de la población La Bandera, una población muy pobre. Tal vez usted ve hoy día el ministerio grande hoy, pero ¿qué pasó 30 años atrás? Fuimos de menos a más. Fuimos de menos a más. Yo recuerdo cuando era carabinero, era soltero. Y vive Dios que es verdad. Dios está aquí. ¿Cuánto creen que el Señor está aquí? Cuando era carabinero, me iba a un supermercado. No existían los supermercados, ahora el Líder. Había unas cuestiones más chiquititas. Yo iba, buscaba un poquito de azúcar, buscaba té, hacía un paquete y me iba a cualquier iglesia evangélica y donde Dios me guiara yo se la entregaba. Nadie me lo pedía, era una iniciativa propia mía. Ahora, ¿por qué lo hacía? Porque claro, yo no tenía nada, de repente Dios me da un trabajo y tenía la gratitud. ¿Cómo recompenso lo que Dios me había dado? Y de lo poquito empecé a dar. De lo poquito empezamos a dar. Hace 2 domingos atrás, una semana y media atrás, el pastor de Coronel, Ademir, compró un terreno inmenso ahí en el sector de San Pedro. Y por iniciativa propia me dije: nosotros te vamos a apoyar con 20 millones, porque él tenía que dar un pie. Nosotros te vamos a apoyar con 20 millones. Nuestra iglesia te va a apoyar con 20 millones. Porque somos primogénitos. No es solo, por eso me encanta David. En este nivel, David le está diciendo: Dios les dé misericordia, Dios les dé verdad, pero yo también les voy a hacer bien. Y ese es el nivel que tienen que llegar.
de yo hacerle bien a la gente, de yo poder bendecir a la gente, que no solo los bendiga, porque es re fácil, ¿sí o no? Dios los bendiga, Dios los ayude. Aquí hay una palabra de Dios. ¿Eso ha transformado nuestra sociedad? La fe sin obra es muerta. No sirve. Entonces uno dice, pero si no tenemos, de lo que no tenemos, si tenemos un corazón de generosidad, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Siempre me llamó la atención el pasaje bíblico de Boaz. ¿Se acuerdan de Boaz en Ruth? La Biblia dice que Boaz era rico. Así dice la Biblia, Boaz era rico. Ruth llegó a los campos de Boaz. Y en los campos de Boaz había una mujer que se llamaba Ruth, que fue a trabajar a los campos cuando llegó con Noemí. Y estudia Boaz. ¿Sabía usted que la mamá de Boaz es Rahab la ramera? Entonces la pregunta es, ¿cómo la ramera Rahab tiene un hijo que es rico? ¿De dónde sacó la riqueza? No había pollagol, no había lotería. ¿Cómo se hizo rico Boaz si su mamá era Rahab la ramera? Entonces la Biblia dice que Rahab, por la fe, ella fue justificada por sus obras. ¿Cómo fue justificada ella? Hebreos 11 dice que Rahab fue justificada por sus obras. Entonces era una mujer que tenía fe. Ahora, ¿la fe es suficiente para la riqueza? No es suficiente la fe. Tiene que haber otras virtudes. Entonces me fui a ver quién era el papá. Y el papá literal de Boaz se llama Salmón. Y busqué quién era Salmón. Salmón no era nada, solamente engendró a Boaz. Lo único que dice la Biblia, engendró a Boaz. Entonces no me calzaba cómo se hizo rico Boaz. Su mamá tiene fe. Su papá, no hay ninguna hazaña que haya hecho su papá. Entonces me fui al abuelo. Y el abuelo era Nazón. Y Nazón era el príncipe de la tribu de Judá. El príncipe de la tribu de Judá. Pregunta, ¿cómo el príncipe de la tribu de Judá dejó que su hijo se casara con una cananea? Por eso para vos, ¿por qué se fijó en la moabita? No eran de su pueblo. Literalmente no eran de su pueblo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia del abuelo? El abuelo, que se llama Nazón, fue el primero de los 12 príncipes que Dios mandó a Moisés a hacer las ofrendas para el santuario. Y la Biblia dice que Nazón fue el primero que pasó a entregar la ofrenda. Y ahí me calzó. Mamá, fe. Abuelo, generoso. Resultado, generosidad. Riqueza. Riqueza. Fe, generosidad es igual a riqueza. Diga conmigo, fe, generosidad es igual riqueza. Pablo está diciendo una palabra que es fuerte. Él está diciendo como pobre, no es que sea pobre, pero como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Dios nos ha escogido a los pobres de este mundo y los ha hecho ricos en fe. Ricos en fe. Porque Dios quiere levantar una generación de primogénitos que tengan la doble porción, que crean que Dios es suficiente. Dios es suficiente. ¿Cuántos creen que Dios es suficiente para ayudarnos? Dios es suficiente para bendecirnos. Dios es suficiente para abrir puertas, ventanas. Para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Y si yo tengo la fe para creer que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios lo va a
hacer. Diga conmigo, Dios lo va a hacer. Que Dios nos ayude. Mire, Mateo 15:32. Mateo 15:32. En la Biblia hay dos multiplicaciones, la de 5.000 y la de 4.000. Curiosamente, hay dos multiplicaciones que Jesús las dice. Y esta es la multiplicación de 4.000. Jesús, llamando a su discípulo, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Esa es mentalidad de primogénito. Esa es una mentalidad de un primogénito. Han estado todo el día con nosotros. Si los envío sin comer, en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino, tengo compasión de ellos. La compasión no es solo palabra de compasión, que Dios los ayude, que Dios les dé la fuerza, sino que la compasión se practica y se vive la realidad de las obras. Mira lo que dice el versículo 33. 15:33. Entonces sus discípulos dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Versículo 34. Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pececillos. Versículo 35. Mandó a los discípulos que se recostasen en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. 37. Comieron todos, diga conmigo, comieron todos. Y diga, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. ¿Cuántos creen que el Dios de ayer es el Dios de hoy? Si Dios lo hizo ayer, ¿por qué Dios no lo puede hacer hoy? Dice: comieron todos, porque son primogénitos. El Señor les está enseñando a ser líderes que sean primogénitos, que sean ellos los que tengan la bendición para la sociedad, que sean ellos los que puedan bendecir a otros, que tienen ese poder y que tienen esa autoridad para lo poco y nada multiplicarlo. Y Dios les va a dar más después que todos se llenaron, después que todos se saciaron. Dice: sobró. ¿No quieren vivir esa experiencia? El problema está que tenemos que entregar los 7 pececillos. Ahí está nuestro problema. Pero me estoy perdiendo. ¿Qué me estoy perdiendo? La bendición de la multiplicación, que todos se sacien, que todos se llenen y que sobre. Nosotros no tenemos cultura que sobra. A nosotros todo nos falta. Nos falta amor, nos falta cariño, nos falta dinero, nos falta todo. ¿Por qué no podemos tener una cultura que nos sobre? Cuando Dios la ha prometido. Cuando Dios la ha prometido. ¿Qué es lo que dice Malaquías? Traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en la casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos: abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre, abunde. Sobreabundancia. Usted y yo no tenemos cultura de sobreabundancia. No tenemos mentalidad de sobreabundancia cuando está en la Biblia. Y si en la Biblia Dios tiene tanta sobreabundancia, ¿por qué usted insistimos que esos 7 pececillos son míos? Son míos y no los quiero soltar. Si la Biblia nos habla de sobreabundancia, ¿por qué tú y yo insistimos con menos? Porque tú y yo insistimos con menos. Nosotros los evangélicos no tenemos cultura de grandeza. No la tenemos. Sirviendo a un Dios grande, sirviendo a un Dios poderoso, sirviendo a un Dios extraordinario, pero no tenemos esa cultura de que nos sobre. No, siempre nos falta. Todo es poco. Poco hermano, pocos diezmos, poca ofrenda, poco cariño, poco amor por el pastor. Todo para nosotros es poco. Cuando Dios quiere que tú y yo tengamos una mentalidad de sobreabundancia, no para nosotros, sino que somos primogénitos para bendecir a otros, para ayudar a otros. Les conté lo del paquetito,
Un día iba en la moto, en mi moto, y fui a un lugar y compré varias cosas y se las fui a dejar a un matrimonio. Ese matrimonio, los hijos estaban chiquititos. Hoy día toda esa familia está en nuestro templo principal y han estado conmigo por años. ¿Sabe cómo me los gané? No predicándole. Me los gané llevándole una cajita. Y me gané a toda la familia. Me gané a los hijos, después los nietos de los nietos. Porque cuando lo hizo yo estaba jovencito, tenía 25 años, 26 años. Hoy día los nietos están grandes, pero ellos han ido transmitiendo por generación en generación lo que hizo un día este carabinero sin que ellos, yo tuviera una responsabilidad con ellos. Yo no era pastor. Y me los gané sin predicarles una palabra. Me los gané con un paquetito así. Porque ellos dijeron, Él se preocupó de nosotros. Somos primogénitos. Y esta debe ser una congregación de primogénitos que tienen la doble porción. Pero no es una doble porción para mí, sino que tengo la responsabilidad sobre Puerto Montt, tengo la responsabilidad sobre mi familia, tengo la responsabilidad sobre mis hijos, tengo la responsabilidad sobre mi hermana que no se casó bien, tengo la responsabilidad para poder bendecirlo, para poder canalizar. Pueden decir conmigo, primogénitos. La doble porción. Me encanta David diciendo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl. Ahora, diga conmigo, ahora. Mire, cuando usted hace una obra, cuando usted hace algo bueno, Dios dice, ahora Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Punto y coma. Y yo también os hará bien por esto. No es solo que Dios haga misericordia y verdad por ustedes, que solo Dios los ayude, que solo Dios los guarde. Yo también les voy a hacer bien. Yo también les voy a hacer bien. Pueden decir conmigo, yo también les voy a hacer bien. Todos los proyectos que hacemos, Dios nos provee, todos. Dios nos suple. Y son proyectos que tienen resultados. No son proyectos que fallan, no son proyectos que no tienen resultados. Todo lo que hacemos, como dice la Escritura, bendeciré la obra de tus manos. Todo tiene resultado. Porque la base es la generosidad. La base es la generosidad. Nunca tu vasija va a estar vacía, porque siempre tú vas a estar dando. El día que dejes de hacerlo, hasta ahí nomás te llegó. Se corta. O sea, ¿de quién depende de que mi vasija esté llena para llenar vasijas vacías? De mí, no de Dios, de mí, de mi actitud. Que mientras yo esté llenando vasija, mi vasija siempre Dios la está llenando. El día que yo deje de hacerlo, hasta ahí nomás me llegó, porque se cortó el aceite. Cosas tan simples, ¿por qué no la entendemos? Tan simple. Y vasija llena para llenar otras vasijas. El día que me canse, porque la Biblia dice no te canses de hacer el bien, el día que yo me canse, se cortó el aceite. Así de simple. Y no hay que buscarlo ni en la Biblia, en la versión americana, Estados Unidos. No, se cortó. ¿Entienden eso, no? Se cortó, se acabó. Porque ¿dónde estaba mi bendición? Llenando vasija. Y lo tuyo no se agota. No se agota. ¿Por qué? Porque Dios está llenando la mía. Me cansé de hacer el bien, porque cansa hacer el bien, porque uno encuentra que es injusto. Solo yo ayudo a mi mamá y la otra hermana y los otros hermanos. No, tú no estás dependiendo de eso, estás dependiendo de Dios. David, antes de morir, tuvo una revelación tremenda y él dijo, de lo recibido de tu mano, nosotros te damos.
La gente piensa que ellos le dan a la iglesia. No, Dios me da para que yo le dé a la iglesia. Y David tuvo esa revelación antes de morir, cuando él empieza a glorificar a Dios. Tuyo es excelso, dice, la grandeza, el poder. Y él dice, de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Es una L, recibo para dar. No es que yo le doy a la iglesia, no es que yo le doy mi diezmo al pastor. De lo que yo recibo de ti, yo te doy a ti. Apoyo la iglesia, apoyo el reino. Cuando yo tengo esa mentalidad, siempre voy a estar dando, porque dependo de Dios, dependo del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza. Pongamos 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8, ya estoy terminando, no los quiero aburrir más. Ustedes son la congregación de los primogénitos. No está muy convencido. Usted está esperando que le den. Usted está esperando que le ayuden. Usted está esperando con carita de ayúdenme, soy pobre. Usted tiene que ser una congregación de primogénitos. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Cuántas veces cantamos poderoso Dios? Pero ve, eso lo cantamos. Pero mira lo que dice la Biblia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, coma, a fin de que, coma, teniendo siempre, diga conmigo, teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para buenas. Para eso Dios te quiere bendecir. No es para que tú, para mí. No, para buenas obras. Las buenas obras, Dios, ¿cómo lo digo? Las buenas obras, Dios las apoya. Poderoso es Dios para hacer. ¿Cómo lo hace? No sé, Él es Dios. ¿Cómo lo hace? Es el problema de Él. ¿Para qué me meto yo en ese cuento? ¿Cómo lo va a hacer? Porque a veces queremos que Dios lo haga, pero de esta manera. No te metas en ese problema. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Que va a hacer abundar, Dios va a hacer abundar. Coma, a fin de que, coma, teniendo siempre, no solo a fin de mes, no solo el día 15, no solo el fin de semana, sino que teniendo siempre, diga conmigo, todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabe que si hay un gozo inescrutable? Es cuando tú bendices a alguien y esa persona te dice gracias. Y tú te sientes usado. Hay gente que quiere predicar la palabra, pero tú puedes predicar con tus obras. Todo lo suficiente. Pueden decir conmigo todo lo suficiente. Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:17. Dice así. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Y para qué nos da? Para que las disfrutemos, no para que tú te sientas culpable. Porque hay gente que se siente culpable. La religión nos marcó tanto, que la tradición, que al final la abundancia la vemos como un pecado. Y de repente viene un hermanito que dice, el diablo también bendice. ¿Ha escuchado usted alguna vez alguna vez dice, el diablo también bendice? ¿Sabe lo que dice la Biblia del diablo? Que él vino a matar, a robar y a dividir. Mas Cristo vino a darnos vida y vida. Pero nosotros le queremos a la hermanita. Somos raros. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia,
para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Él es magnífico. Vámonos a Tercera de Juan 1:4. Oh Dios mío. Primera de Juan. Tercera de Juan, perdón. ¿Está lista? Tercera de Juan. Dice, no tengo yo mayor gozo que este. ¿Quieren conocer un gozo mayor? ¿Cuántos quieren conocer un gozo mayor? El oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es un gozo. Imagínate que tus hijos anden en la verdad. Personas correctas, buenos hijos. ¿Verdad que eso produce gozo? No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos anden en la verdad. Versículo 5. Amado, es eso, ¿no? Es 3. Tercera de Juan. Después el versículo 2. El 2. Tercera de Juan 1:2. Ahí está. Dice, amado, quiero que conozcan a uno que es primogénito. ¿Sabía usted que Juan es pastor? Él era el hijo del trueno y fue transformado en el discípulo amado del Señor. Juan escribió el libro de Juan. Juan escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Él dice, amado, yo deseo como pastor que tú pases hambre, que sufras por causa del Evangelio. Él dice, amados, yo deseo que a ustedes les vaya bien. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Da la impresión que Gallo era un hombre fuerte espiritualmente, pero tenía diabetes y no tenía trabajo, pero espiritualmente era fuerte. Porque le dice, así como prospera tu alma. O sea, Juan, el pastor que los cacha, ¿sabe lo que es cachar? Que ubica a los miembros de su iglesia, que los conoce, si económicamente estás bien, espiritualmente estás bien, si estás enfermo, como él los ve, él le dice, anciano Gallo, yo deseo, como pastor tuyo, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo no sé por qué nosotros los pastores no deseamos eso para la gente. Y si lo deseamos no le ponemos énfasis. Juan era el discípulo amado del Señor. Y él está diciéndole a su iglesia, y especialmente al anciano Gallo, que era fuerte espiritualmente. Cuando él oraba el templo temblaba, cuando él oraba las lenguas, pero tenía diabetes. Y económicamente no estaba bien. Y el reino tiene equilibrio. El reino no es una cosa buena y la otra mala. Mire lo que dice. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. La importancia no solo de decir verdades, sino caminar en la verdad. Y de repente tú y yo somos campeones para decir verdades, que nosotros no caminamos en esa verdad. Él dijo, Juan no le está diciendo cómo dices la verdad, sino cómo caminas en la verdad. Y de eso me gozo, porque tú caminas en la verdad, tú no dices verdad. Entonces de repente tú y yo nos toca predicar y claro, decimos verdades bíblicas que no las practicamos, que no las vivimos. Y para un hombre que es fuerte espiritualmente,
que es fuerte espiritualmente, él le dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo anda la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, ¿es tu verdad o tú caminas en la verdad? Él dice que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Aquí hay una garantía bíblica. ¿Por qué desear tanto? Porque dice: no, tenía una casita, pero está ahí enfermo, pero tenés donde caerte muerto. Una por otra. Aquí esta es una garantía bíblica. Quiero que ponga el versículo, por favor. El versículo 2. Esta es una garantía bíblica. Diga conmigo: garantía bíblica. Esta es una garantía bíblica para desear tanto. ¿Y qué deseo? Que tengas salud. ¿A cuánto gusta estar sano? Que no te falte nada, que seas prosperado y que seas fuerte espiritualmente. Dígame que no es desear tanto. Claro. Que tengas salud, quiero estar sano. Quiero ir por los montes, subirme arriba de un caballo y predicar el evangelio. Y para eso tengo que tener salud. Quiero tener recursos para ir a Miami, al CAP. Quiero tener recursos para ir a Betel. Quiero tener recursos para aprender de otros. Pero no tengo recursos. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es todo salud y tu alma. Equilibrio perfecto para aquellos que caminan en la verdad. Vive Dios que es verdad. Si tú y yo caminamos en la verdad, no nos va a faltar nada, vamos a tener salud y vamos a ser fuertes espiritualmente. Si caminamos en la verdad. Si caminamos, no decimos verdades, caminamos en la verdad. Camino en la verdad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Yo deseo, ruego a Dios, ese debe ser el deseo del pastor. Juan ve en el anciano Gallo una vida espiritual poderosa, crece en carácter, pero el deseo de Juan es equilibrado. Deseaba que Gallo gozara de completo bienestar. Nuestras iglesias están llenas de ancianos Gallo, fuertes espiritualmente, pero enfermos, enfermas y pobres. ¿Por qué? Porque no caminamos en la verdad. No nos movemos en la verdad. Ya me voy para Santiago. Lo que está en mi corazón, que sean hombres y mujeres intencionales. No vivan circunstancias. Sean intencionales. Jesús fue intencional. Tengo compasión de la gente, dale vosotros de comer. ¿Nosotros? Sí, vosotros. Usted tiene un capital poderoso. Que sean una congregación de primogénitos. Recibimos para dar. Nada nos llevaremos. Recibimos para dar. No tenemos que andar buscando a los pobres, tienen nuestro apellido. Nuestra vecina. Tenemos que ser intencionales. Sé lo que quiero, sé hacia dónde voy. No es circunstancial. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Querrá Dios? ¿No querrá Dios? No, intencionales. Jesús se paró en el pozo. Todos fueron a comprar y Él se quedó ahí de manera intencional. Y apareció la mujer. Y Jesús le dice: dame de beber. Ella lo reconoce y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, si entre los samaritanos y judíos no se ven entre sí? Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, tú le pedirías agua y Él te daría agua de vida eterna. Ella dice: ajá, ¿de dónde voy a sacar agua? No tenéis balde.
Y Jesús le dice: todo aquel que bebe de ese pozo volverá a tener sed. Pero todo aquel que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Nunca más. Pregunta, antes de terminar. Tenemos que ser intencionales. Si no, nuestras iglesias siempre estarán así. Tengo que proyectarme. ¿Qué es lo que quiero? Si el Señor no viene en los próximos 10 años, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? Y voy a orar por ese objetivo. Si el Señor no viene antes. Y si el Señor viene antes, me pilla haciendo así. Pero voy a ser intencional. No voy a ser pasivo, circunstancial. De acuerdo a la circunstancia, voy a tener intención. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Aleluya. Esta ha sido una mañana para reflexionar un poco, ¿verdad? Durante años hemos dicho verdades bíblicas, las hemos dicho, pero no hemos caminado en ellas. Nosotros como pastores deseamos, es un deseo del pastor, que su iglesia sea prosperada. Nosotros justificamos muchas veces la realidad de nuestra iglesia. Un poquito me veréis y otro poquito no me veréis. Quiero que repitan conmigo. Ahora sí. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que se pudran los yugos, que sean quitadas las cargas, que algo glorioso ocurra en nuestras vidas. Soy primogénito, conozco mi identidad. Ore conmigo. Señor Jesús, yo he venido en esta mañana, he sido desafiado en esta mañana para caminar en la verdad, para moverme en la verdad. Cada vez que mi boca se abra, no solo diga la verdad, sino que el respaldo del Dios de la verdad, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él va a respaldar por cuanto camino en la verdad. Yo te pido en esta mañana que la obra gloriosa del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Quiero ser la vasija de la viuda. Quiero que me llenes en esta mañana. Lléname para llenar a otros. Bendíceme para bendecir a otros. Manifiesta tu gloria de una manera gloriosa, de una manera poderosa. En el nombre poderoso de Jesús, yo he venido en esta mañana creyendo. Yo he venido en esta mañana creyendo. Porque he oído con fe. He oído con fe. Y la fe mueve las montañas. Y en el nombre de Jesús, declaramos en esta mañana que tuyo es el reino, que tuyo es el poder. Sí. Somos una generación, somos una iglesia de primogénitos. Tenemos la doble porción. Tenemos la doble porción. Hay un capital extraordinario que se va a desarrollar de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural. Algo me va a suceder. Algo me va a suceder. El yugo se va a pudrir.
La carga será quitada. En el nombre poderoso de Jesús. Llena mi vida, llena mi familia, llena a mis hijos de tu gracia, de tu favor. En el nombre de Jesús. Soy primogénito. Soy primogénito. Soy hijo de la aborrecida. No soy hijo de la casada. Soy de la iglesia gentil. Él me dio la palabra. Te ensancharás a la derecha, a la izquierda. Te ensancharás. Y en el nombre de Jesús declaramos en esta mañana que vamos a vivir en este mes de noviembre, en este mes de diciembre. Estos 2 meses serán suficientes para ver lo que no vi en todo el año. Porque algo va a suceder. Porque hemos alabado al Dios Todopoderoso, al Dios extraordinario. Llena este lugar de tu gloria. En el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Así sea. Ay, pero quiero que los pastores vengan. Quiero silencio, por favor. Venga por acá. Cuando Pedro y Juan van camino al templo, acérquense, acérquense, no me tengan miedo. Va al templo de la hermosa, él dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Escúcheme. ¿Sabe lo que es un pozo con agua? ¿Verdad? Y los pozos se secan. Los pozos se secan. Cuando uno saca el agua, los pozos se van secando. Pero diga conmigo, pero debajo va corriendo otro caudal que tenemos que romper. Hay cosas que tenéis que romper. Si no, siempre va a ser el mismo. Eso es lo que Dios me dice. Hay pozos que se van agotando, pero debajo hay otros caudales. Debajo, otros ríos. Y para llegar a esos ríos tenéis cosas que romper. Y cuando se rompe, el agua que está debajo empieza a brotar y te empieza a llenar el pozo. Hay cosas que tenéis que romper. Y no es problema de la ciudad, no es problema tuyo. Y eso significa esfuerzo. Buscar a Dios y romper. Y tenéis que hacerlo de manera literal. En tu oración, así, golpear el piso así. Rompiendo así. Porque ahí va a brotar un agua nueva. Ahí va a brotar un agua nueva. Vamos a orar por ellos. Amén. Padre, en el nombre que está por sobre todo nombre, recordamos la palabra de Pedro: ¿a quién iremos? ¿Dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y oro, Dios, para que este varón, tu gracia, tu poder y tu autoridad venga sobre él. Dale esa capacidad de entender, de romper pozos. Dale la capacidad de entender en esta mañana que lo que tú tienes para él es algo extraordinario. No basta ser una buena persona, necesitamos ser intencionales. Romper los esquemas, romper las tradiciones, romper legalismos, dogmas. Muchas veces pensamos que somos gente de renuevo, pero aún los odres viejos nos persiguen. Oro, Dios, en esta mañana por este matrimonio. Oro para que una gracia mayor venga sobre ellos.
Oro, Dios, de lo que tú me has dado a mí, yo le doy a ellos. Lo que yo he recibido por gracia, se lo doy de gracia. Extiende tu mano sobre ellos. Úngelos desde la cabeza hasta la planta de los pies. Extiende tu mano sobre ellos. Oro por una etapa nueva. Oro por una etapa diferente, por una etapa distinta. Una etapa que nunca antes habías vivido. Es algo nuevo, es camino nuevo. Oro, Dios, para que tu gracia venga sobre él. Deshace toda la obra del diablo. Las maquinaciones de Satanás, tú las rompes en el nombre de Jesús. Y declaramos el bien de Jehová. Que él tenga esa palabra. Dios tenga misericordia y verdad. Y yo también te voy a bendecir. Da los medios, los recursos. Abre puertas, ventanas de los cielos. Hay ventanas que nosotros podemos abrir, pero las ventanas de los cielos solo tú puedes abrirlas. Los bendigo con toda bendición espiritual. Los bendigo. Oro por una identidad nueva. Oro por algo nuevo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho. Yo tengo que retirarme rápidamente al aeropuerto. Tal vez nunca más los voy a ver, pero les deseo que Dios les bendiga. Sean fieles. Apoyen a su pastor. Levanten los brazos. Porque cuando levantamos los brazos como aprendíamos anoche que Dios se está fijando en Besael, mi nieto, y lo va a llenar de sabiduría. Va a ser el mejor del colegio, ¿verdad? Va a inventar diseño. Que Dios los bendiga mucho. A los pastores, Jairito, tu esposa, gracias por venir. A todos los pastores que han venido en esta mañana, muchas gracias. Dios les bendiga mucho y Dios derrame su gracia. Amén.